Hola amigos, esta es la reflexión 52. El tema aprender a pensar es muy complejo. He llegado a la conclusión que no se puede definir, voy a desarrollar el tema en tantas sesiones. Por eso que esta es la sesión 4. Yo le voy a poner a los videos 1/4, 4/4, pero no sé si va a terminar allí. Es probable que pueda ser 5/5, 6/6 y así sucesivamente, porque el tema es muy complejo, muy variado y siempre surgen nuevas facetas. La realidad, observando la realidad, me encuentro con formas de pensar de las personas que, si bien se repiten a lo largo de la historia y de la prehistoria, lo que yo llamo el comportamiento humano, en ese comportamiento humano uno ve o puede deducir cómo pensaban para llevar a cabo ese comportamiento. El comportamiento es la acción, lo que se hace, lo que se dice, o lo que se piensa y se expresa a través de un lenguaje ya sea escrito u oral. Ese comportamiento, en gran medida, está relacionado con la forma de pensar o el modo de pensamiento. Yo lo llamo modo de pensamiento. Esquemáticamente y así en forma muy sintética, el modo de pensamiento primitivo, que es un modo de pensamiento mágico, un modo de pensamiento más elaborado, que sería el modo de pensamiento de creencia, más complejo, el modo de pensamiento filosófico, y luego tendríamos el modo de pensamiento imaginativo, creativo, artístico, que se emplea en las artes, en todas las artes, y un modo de pensamiento analítico crítico, que sería el que se emplea en las ciencias. Esta es una síntesis. En el modo de pensamiento mágico lo vemos en primitivas sociedades e incluso en sociedades antiguas, por ejemplo, las civilizaciones sumerias, asirias, egipcias, los griegos, los fenicios, luego los romanos. En esas civilizaciones antiguas vemos un modo de comportamiento mágico que se expresa a través de mitos, leyendas. La mitología griega es intensa y extensa. Y ahí se expresa este modo de pensamiento mágico de una manera incluso poética. A través de esa mitología y del desarrollo de la mitología, incluyendo a los poetas, que en mi criterio, en mi opinión, estos poetas fueron previos al modo de pensamiento especulativo o filosófico. En la forma de pensar mágica y mitológica, los mitos, las leyendas, hay poesía. Y al hablar de poesía hablamos de un arte. Hay una faceta creativa.
que está en todas las artes. Una evolución de esta forma de pensar es la filosofía. Y la filosofía, ¿dónde aparece? En la antigüedad. Los primeros filósofos fueron los griegos. Antes de la civilización griega y del desarrollo de estos primeros filósofos que fueron los presocráticos, luego el terceto, Sócrates, Platón y Aristóteles, pero antes de este terceto estaban los presocráticos, que fueron, yo diría, los fundadores del pensamiento filosófico, estos presocráticos, que tienen varias escuelas. Yo no voy a hacer un desarrollo de las escuelas, de las variadas escuelas de los presocráticos, ni de Sócrates, Platón, Aristóteles y de todos los filósofos que vinieron a posteriori. Simplemente en este video quiero señalar que para existir filosofía, para existir una manera más organizada de pensamiento, donde interviene el razonamiento y la observación, que son elementos básicos de la forma de pensar. En los anteriores videos he señalado la observación como un elemento fundamental. Pero antes, en la historia, sobre todo en los primeros filósofos, aparece esta observación, y sobre todo en los presocráticos, la observación de la naturaleza, de lo natural. Pero esto va a dar pie a otro video. Ya estoy viendo que voy a continuar con esta serie, porque yo este video lo quiero hacer más corto y quiero circunscribirme a un tema muy específico. La historia de las formas de pensar y de la filosofía y de los filósofos la voy a hacer en otro video. Acá ya adelanté que la filosofía empieza prácticamente en la civilización de los antiguos griegos, incluso en los presocráticos. Que en las civilizaciones anteriores había mitologías, los sumerios tenían sus mitos, sus leyendas, sus religiones, mitos y leyendas más elaborados formaban religiones, los sumerios, los asirios, los fenicios, en todos estos pueblos antiguos, los egipcios, en todos estos pueblos existían religiones y mitologías, todos los pueblos. Pero en este video quiero señalar de forma específica que el modo de pensamiento mágico subsiste en el siglo XXI. Esta forma de pensar mitológica, donde el relato, la leyenda, el mito, es desarrollado por muchísimas personas en el siglo XXI. De manera inconsciente, no se dan cuenta, o muchas veces de manera consciente. Cuando se hace de manera consciente, ahí hay intención, y cuando hay intención, hay algo muy turbio, que es lo que quiero desarrollar en este video. Observando la reacción de las personas cuando se juntan, por ejemplo, en una manifestación, en apoyo de determinadas personas, que yo los puedo denominar en forma general referentes. Referentes son aquellas personas que tienen algún ascendiente en la sociedad.
Pueden ser periodistas, pueden ser políticos, en general son políticos, personas que actúan en la vida pública. Pueden ser periodistas, escritores, artistas, etc. Estas personas que tienen un cierto ascendiente, que sus opiniones son escuchadas y valoradas por la sociedad, muchas veces dicen y hacen y actúan de una forma mágica, ya sea en forma inconsciente o de manera consciente, con intención. Y llevan a lo que decía recién, a manifestaciones, reuniones de muchas personas en apoyo de estas formas de pensar. Manifestaciones políticas o manifestaciones en apoyo de personas destacadas que pueden ser deportistas, pueden ser artistas, etc., que tienen un cierto ascendiente sobre el resto. Por eso que es importante lo que dicen, lo que hacen y cómo actúan. Muchísimas personas siguen a estos referentes. Es decir, que estos referentes tienen un cierto poder dentro de la sociedad. Sus opiniones, sus acciones son escuchadas, son valoradas y son seguidas. En el seguimiento de estos referentes, muchas veces hay pensamientos y acciones que son simplemente absurdas. Absurdas. No tienen ninguna explicación racional ni explicación lógica. Son así, simplemente mágicas. Por ejemplo, yo veo audiciones donde periodistas hacen y preguntan, hacen comentarios y preguntan a estas personas que están dentro de estas manifestaciones, y hacen preguntas, ¿por qué están allí? ¿Qué es lo que los motiva a estar allí? Y yo escucho con mucha atención las respuestas. Uno puede hacer una colección de respuestas absurdas, mágicas, que parecen bromas y hasta chistes. Entonces, yo me pongo a reflexionar en esto. Muchas personas que siguen a estos referentes y los siguen en ideas, en proposiciones, en propuestas absurdas, mágicas. Concretamente, estamos en una pandemia. Esta pandemia se producen reacciones de las personas de distinta forma. Una forma que se está haciendo muy común en casi todo el planeta es los llamados anticuarentena. Los anticuarentena son aquellos que dicen que no hay que tomar medidas contra la pandemia, que hay que dejar que la gente se pueda infectar y reaccionar, que se mueran los que tengan que morirse, como dicen algunos dirigentes políticos, el caso Bolsonaro en Brasil, como decía Trump cuando era presidente. Es decir, que hay que dejar que el virus actúe y que aquellas personas que son más proclives que tienen enfermedades previas y que están condicionadas a que el virus los afecte en mayor medida, y bueno, si se tienen que morir, que se mueran. Bueno, esa es una forma de pensar que es, desde el punto de vista humanístico y ético, es absurda. Por eso que aquellos científicos que tratan de buscarle solución a la pandemia a través, en principio, de vacunas y también de medicamentos que puedan combatir al virus, en ambos campos, vacunas y medicamentos contra el virus. Bueno, hay personas que dicen que no hay que hacer nada, ni aplicarse vacunas, ni tomar medicamentos.
los que en forma genérica se los llama antivacunas. Y hay mucha gente que los sigue. Incluso hay algunos que dicen que hay que tomar medidas, bueno, yo lo he analizado en otros videos, pero es algo que es muy importante para aprender a pensar. Que hay que tomar el dióxido de cloro, por ejemplo, que eso va a curar a la pandemia. Bueno, ya los científicos, los especialistas en los temas han detectado que esto es negativo, incluso puede ser un veneno el dióxido de cloro. Bueno, no es científico, es una palabra. Sirve para desinfectar lugares, como la lavandina, que es algo parecido. Yo lo he analizado en otros videos esto. Pero yo quiero, en este video específico sobre aprender a pensar, cómo hay personas que piensan que esas propuestas son correctas. Cómo hay personas que piensan que son correctas las propuestas de los antivacunas, que no hay que hacer nada y hay que dejar que el virus se expanda y que se mueran los que tengan que morirse. Cómo hay personas que apoyan esas tesis. Por eso que en este ciclo de aprender a pensar tenemos que detectar y discriminar estas actitudes que entran en lo que yo analizaba al principio del video, en lo mágico, en lo incorrecto, en lo que es mito, en lo que es leyenda, lo que es mágico. El camino correcto para tratar el tema de la pandemia es el camino científico, que, como una acotación al video, tendría que no tener patentes las vacunas y tendría que ser los estados los que fabriquen las vacunas y las distribuyan en forma equitativa a todos los países del mundo que tengan el problema de la pandemia, que es la mayoría de los países. No tendría que haber patentes y que ser privado, que laboratorios privados. Directamente tendría que ser los estados que fabriquen estas vacunas. Es algo de extrema urgencia esto. Bueno, esta es una forma de pensar. Una forma de pensar que la lógica de pensar sería que los propios estados fabriquen las vacunas y que sea equitativo, y que la distribución, y que no haya patentes. No haya patentes privadas de un laboratorio privado que tenga que desarrollar una específica vacuna, que sea patente y que la información, los conocimientos sobre estos temas, por ejemplo específicamente el tema de las vacunas, se distribuyan entre los estados, entre los científicos, libremente, que sea libre y que se puedan desarrollar sin patentes. Esta es una forma de pensar que ayuda al esquema de aprender a pensar. Porque hay gente que dice que no, que tiene que haber patentes privadas, de que esta vacuna, porque es un laboratorio privado más prestigio, este de menos prestigio. Y aquí viene la especulación de los laboratorios en sus ganancias astronómicas que están haciendo a costillas de los estados que les compran las vacunas. Todo esto entra dentro de una manera de pensar absurda, mítica, porque es realmente absurdo que el tema de la equidad, que las personas seamos iguales, que los estados sean iguales y que no existan patentes privadas para desarrollar un medicamento. Una forma de pensar correcta sería que todos pensaran que sí, que sería libre, que no tendría que haber patentes y que los estados tendrían que desarrollarlo. Y sin embargo, hay formas de pensar que dicen que no, que tienen que ser privados, que esta vacuna es mejor que la otra porque ese laboratorio tiene más prestigio que el otro, etcétera, etcétera. Aquí donde tenemos que aplicar todo lo que desarrollé en los anteriores videos, específicamente en este problema, como es en esto, en otros, que voy a analizar en otro video porque esto da para un desarrollo mucho más multilateral, porque hay otros campos donde interviene el pensamiento mágico, donde hay leyendas, hay mitos y formas de pensar erróneas, y sin embargo muchísima gente las sigue. Entonces, aprender a pensar de una manera que no dañe, aprender a pensar de una forma
que tienda al bien común, a que todas las personas puedan desarrollarse libremente y desarrollarse con felicidad, con salud, con educación. Y sin embargo, hay personas que piensan, y su modo de pensamiento es que la salud debe ser restringida a determinadas clases sociales, a determinados países más ricos, que la educación tiene que ser privilegiada, que los pobres no pueden educarse en universidades, por ejemplo. Hay dirigentes políticos que lo dicen, en forma así específica. Bueno, estas son expresiones del pensamiento y de maneras de desarrollar las acciones y el comportamiento. Y sin embargo, desde el punto de vista que yo estoy analizándolo de la equidad y del bien común, son maneras incorrectas. ¿Cómo hacemos para discernir y ver cuáles formas de pensar y cuáles acciones son dañinas y cuáles no? Este ciclo de aprender a pensar tiende específicamente a acciones que no sean dañinas, que no perjudiquen ni a sociedades, ni a estados, ni a las personas, y que tiendan al bien común. En mi criterio, aprender a pensar con equidad, con valores del bien común, con valores que digan que no dañen, aprender a pensar de una manera que no dañe, y que ese aprender a pensar nos lleve a conductas, a comportamientos que no dañen, que no perjudiquen, sobre todo a otras personas, que no dañen a otro ser humano. Esa forma de pensar ética que tiende al bien común sería una forma de pensar más correcta. Por eso que, ¿cómo hacemos para discernir una forma de pensar, llamémosla buena, que no dañe, ética, de otras formas de pensar que dañan? Con lo dicho en este video, ya podemos colegir que aquellas personas que lleven a cabo comportamientos, conductas que produzcan daños, en especial a otros seres humanos, son pensamientos y acciones que dañan, que perjudican. Y si queremos aprender a pensar, tenemos que aprender a discernir, a discriminar formas de pensamiento que tiendan al bien común y formas de pensamiento que tiendan a producir daño. Y esto se da en todas las formas de ideas, las llamadas ideologías. Hay ideologías que producen comportamientos que llevan al ser humano a tener comportamientos que lleven al daño, y otras ideologías que llevan al bien común y a producir una sociedad más equitativa. ¿Cómo discernir unas ideologías de otras? Esto va a desarrollarse en otro video, porque ya me doy cuenta que este tema, aprender a pensar, es muy complejo, es muy variado y tiene muchas secuelas. En este video expuse una faceta. Como yo desarrollo el pensamiento multilateral, voy a hacer reflexiones sobre otras facetas y muchos engaños que se producen y que llevan a aprender a pensar de manera perjudicial. ¿Cuáles son esos engaños? Esas falacias. Esto lo voy a analizar en otra reflexión y en otro video. Doy por terminado este video y me despido hasta la próxima. Chao.